Hola a todos. Sean bienvenidos a nuestro canal de comentarios y respuestas TJ. Espero que todos ustedes se encuentren bien. En este video, vamos a analizar y responder a las preguntas del estudio de la Atalaya de esta semana, el cual corresponde a la semana del 18 al 24 de abril, y tiene por título: Alegran el corazón sus consejos. Sin más, empezamos. Veamos la pregunta número 1 y 2. ¿Qué lección aprendió un anciano que aconsejó a una hermana? El anciano aprendió una lección muy importante, que debía ponerse en el lugar de la persona a la que está aconsejando y ser más empático. Veamos la pregunta número 3. ¿Quiénes pueden dar consejos en la congregación? Los ancianos, que son pastores, tienen la responsabilidad de dar consejos a quienes los necesiten. Veamos la pregunta número 4. ¿Qué preguntas contestaremos en este artículo? Contestaremos las siguientes preguntas. ¿Cuál es la motivación correcta? ¿De verdad es necesario? ¿Quién debería darlo? ¿Y cómo podemos dar consejos que tengan un buen efecto? Vamos a pasar al primer subtítulo. ¿Cuál es la motivación correcta? Veamos la pregunta número 5. ¿Por qué es más probable que alguien acepte un consejo si se le da con cariño? Porque el amor es paciente y bondadoso. Todo lo soporta, todo lo cree, todo lo espera, todo lo aguanta. Veamos la pregunta número 6. ¿Qué buen ejemplo puso Pablo al dar consejos? Él dio un buen ejemplo, felicitando a los hermanos de Tesalónica cuando los estaba aconsejando. Pablo también pensó en sus circunstancias y les dijo que sabía que estaban soportando dificultades y persecución. Pablo los quería mucho. Por eso, los consejos que les dio en sus dos cartas tuvieron un buen efecto. Veamos la pregunta número 7. ¿Por qué podría reaccionar mal una persona cuando recibe un consejo? Hay quien reacciona mal cuando se le da un consejo, no porque el consejo esté mal, sino porque no se le da con cariño. Vamos a pasar al segundo subtítulo. ¿De verdad es necesario? Veamos la pregunta número 8. ¿Qué debería preguntarse un anciano antes de aconsejar a alguien? Un anciano debería preguntarse: ¿de verdad es necesario que le diga algo? ¿Estoy seguro de que está haciendo algo malo? ¿Está pasando por alto algo que dice la Biblia o simplemente está haciendo algo que yo no haría? Veamos la pregunta número 9. ¿Cómo pueden los ancianos imitar a Pablo al dar consejos sobre la ropa y el arreglo personal? Supongamos que a un anciano le preocupa la manera de vestirse o arreglarse de un hermano. Podría preguntarse: ¿hay razones bíblicas para decirle algo? Como no quiere dejarse llevar por su propio criterio, podría pedirle su opinión a otro anciano o a otro hermano maduro. Veamos la pregunta número 10.
¿Qué debemos recordar sobre las decisiones personales? Que las personas pueden tomar decisiones diferentes sobre las decisiones personales. Así que cada uno tenemos opiniones distintas y no las podemos cambiar, solo podemos aconsejar. Vamos a pasar al tercer subtítulo. ¿Quién debería darlo? Veamos la pregunta número 11 y 12. Si es necesario dar un consejo, ¿qué debería preguntarse un anciano y por qué? Debería preguntarse: ¿soy yo el más indicado para dar el consejo o será mejor que lo haga otro? Porque debería pensar si entiende lo que está pasando la persona a quien va a aconsejar, o si ha pasado por algo parecido, y así podría ser más empático con la persona. Vamos a pasar al cuarto subtítulo. ¿Cómo podemos dar consejos que tengan un buen efecto? Veamos la pregunta número 13 y 14. ¿Por qué es importante que los ancianos sepan escuchar? Porque puede que no sepa por qué está pasando el hermano y aconseje mal, o puede que al hermano no le guste el consejo. Es mejor escuchar primero antes de aconsejar. Veamos la pregunta número 15. ¿Cómo pueden los ancianos aplicar el principio de Proverbios 27:23? Pueden aplicarlo conociendo más a los hermanos y esforzándose por ser buenos amigos de ellos. Veamos la pregunta número 16. ¿Qué deben hacer los ancianos para que sus consejos tengan un buen efecto? Deben de no dar una impresión de que solo hablan con los hermanos porque quieren llamarles la atención o regañarles por algo que estén haciendo mal. Veamos la pregunta número 17. ¿Cuándo es especialmente importante que los ancianos muestren paciencia y cariño? Es importante que muestren paciencia y cariño cuando un hermano rechaza un consejo o tarda en ponerlo en práctica. Los ancianos deben de ser pacientes con el hermano y no molestarse con él. Veamos la pregunta número 18, parte A. ¿Qué debemos recordar al dar un consejo? ¿Qué debemos de aprender de nuestros errores? Todos nos equivocamos y no somos perfectos. Veamos la pregunta número 18, parte B. Como se ve en la imagen y en el recuadro, ¿qué deben analizar los padres antes de aconsejar a un hijo? Antes de aconsejar a su hijo, el padre o la madre podría preguntarse: ¿de verdad tiene tanta importancia el asunto? ¿Podré hablarle con calma y cariño? ¿O debería esperar a que se me pase el enojo? ¿Conozco todos los detalles de la situación? ¿Está pasando mi hijo por algo que yo no sé? Veamos la pregunta número 19. ¿Cómo podemos alegrar el corazón de nuestros hermanos? Esforzándonos por ponernos en el lugar cuando demos un consejo. Tratemos a los hermanos con cariño y seamos buenos amigos de ellos. Ahora responderemos a las preguntas de repaso, titulado ¿qué respondería? La primera pregunta es: ¿cuál debe ser nuestra motivación al dar consejos? Mostrar ese amor que tenemos por ese hermano dándoles consejos. La motivación sería el amor. Al dar el consejo con la actitud correcta,
Es más probable que una persona acepte el consejo si siente que quien se lo da se preocupa por ella. La segunda pregunta es: ¿quién debería dar los consejos? Antes de aconsejar a una hermana casada o a un menor de edad, un anciano debería hablar del asunto con el cabeza de familia. Puede que éste prefiera dar el consejo él mismo o estar presente cuando el anciano lo haga. Una persona con baja autoestima quizás reaccione mejor al consejo si se lo da a un anciano que haya tenido sentimientos parecidos, pues la tratará con más empatía. La tercera pregunta es: ¿cómo podemos dar consejos que tengan un buen efecto? Todos deben ser rápidos para escuchar, pero lentos para hablar y lentos para la ira. Proverbios 18:13 nos recuerda: responder a un asunto antes de oír los hechos es tonto y humillante. Lo mejor es preguntarle directamente a la persona, y para ello hay que escuchar antes de hablar. Bueno, estas han sido las respuestas del estudio de la Atalaya de esta semana. Espero que les sea de mucha ayuda, mis queridos hermanos y hermanas. Nos estaremos viendo la próxima semana con un nuevo video. Les mando un fuerte abrazo y que Jehová los bendiga y proteja siempre.